Podríamos, Pablito, si es que está listo para Sí, compartir. sí, magíster. Claro que sí, chicos, mejor. Y recuerden que estas actividades también son para practicar la defensa de su artículo. Recuerden que es de defender. Si usted tiene nervios o eso, tiene que ir practicando aquí que son las clases y pues que no es como una calificación tan drástica como es defender el artículo y tiene un porcentaje y todo eso. Tiene que ir resumiendo y explicar los puntos claves únicamente, porque hay un tiempo determinado para poder explicar toda esa investigación que usted hizo. Entonces, tiene que ir también exponiéndose y practicando, ¿no? Sigan, chicos. Listo, magíster. No sé si hay posibilidad para... Sí, compártale nomás. Listo, que listo. no está Mientras, habilitada la opción. Oh, ya ver, a ver. Configuración. A ver quién va a compartir, chicos. ¿quién de nosotros va a compartir? Disculpen. O me pueden enviar a mí para compartir. Ya, magíster. O dígame quién va a compartir para activarles. Igual al de las otras salas, chicos. Y Pablito, no sé si le puedes mandar Pablo, a Magíster, o quién va a compartir, perdón. Pablo puede compartir, me imagino que le grabó. Sí, sí, O me no sé si le... De mi grupo, Diego Escobar, profe, por favor, que le dé los permisos. Ya. Igual, magíster, era mi persona para que me habilite para compartir. Solo me aparecen algunos estudiantes. A ver, revísenle ahí a ver si le sale. Tal vez se les habilitó. No, magíster. Pueden enviarme el enlace de su presentación para compartirle. Ya, Magíster, gracias. Sí, quiero. Ya les comparto, chicos. A ver. Sigan nomás, chicos. Ya. Ya. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Vamos pues a hablar sobre la psicología humanista.
Antes de continuar con la línea del tiempo, recordar que esta es una corriente pues, que enfatiza el potencial y la bondad innata del ser humano. También se tiene entendido pues, que a lo largo de la historia han surgido muchos modelos explicativos del comportamiento, de la mente humana. La filosofía humanista ha sido muy influyente y ha dado lugar a su propio paradigma en el mundo de la psicología. Esta corriente pone énfasis en la importancia de la subjetividad de cada individuo y en la construcción del propio significado de la vida. Eh, También tenemos algunos aspectos fundamentales como los orígenes de los principios, que hablamos de Abraham Maslow y la pirámide de las necesidades, que es muy conocida en la psicología humanista. ¿Sí? Aquí tenemos, en 1943, introduce el concepto de la jerarquía de las necesidades. Como tal, podemos comprender también que esta corriente basa la fenomenología y el existencialismo para entender el comportamiento y la mente humana. Continuando con Carl Rogers en 1951, que elabora el modelo de terapia centralizado en el paciente, tomando en cuenta la subjetividad que hablábamos al principio, para poder crear un modelo personalizado enfocado en la subjetividad de nuevo de cada paciente. Seguimos también con Rollo May, que en 1962 enfatiza la exploración existencial y la búsqueda del propósito de vida. Esto a través de la filosofía, ¿no? Como siguiente punto, tenemos de nuevo a Abraham Maslow, que profundiza la teoría humanista mediante su publicación Toward a Psychology of Being, que prácticamente es una teoría que sigue enfatizando, inclusive aumentando el conocimiento que se puede tener sobre esta área en la psicología. Siguiendo, tenemos a la Asociación para el Desarrollo Humanista. Si le puede subir un poquito, por favor. Ya, que esta es una organización líder para la promoción y la difusión de la psicología humanista. Lo que buscaban en este tiempo, pues, es que además de las diferentes áreas, aparte de la psicología en las cuales se desarrolló el humanismo, también se pueda tomar en consideración para que se difunda este tipo de movimiento. Bueno, se me bajó un poquito de más, creo. Sí, y ya hablaríamos que del 2000 en adelante, en el presente, el enfoque humanista continúa evolucionando con nuevas investigaciones y aplicaciones. Hay un dato importante que pues, es una corriente que enfatiza el potencial y la bondad innata del ser humano. Tomen como punto de consideración la calidad de las relaciones interpersonales en el bienestar psicológico y emocional. Algunos estudios que se han realizado dentro de este marco pues, han encontrado que la empatía es parte fundamental con el consultante. Y retomando también, debemos reconocer que la psicología humanista valora la importancia del significado de vida en algunas características claves como no juzgar, la empatía. El no juzgar, pues en la terapia humanista el profesional no juzga lo que la persona le cuenta y en la empatía, pues es fundamental para poder realizar lo expuesto en 1951 en base a la terapia centrada en la persona. Principios fundamentales. El ser humano es una totalidad estudiada en su conjunto y no fragmentada. También se puede reconocer que el ser humano posee un núcleo central estructurado, tiende naturalmente a la autorrealización formativa y vive en relación con otras personas. En definitiva, podríamos decir que la psicología humanista nos invita a explorar todos los aspectos de lo que nos hace humanos, incluyendo nuestras búsquedas existenciales y nuestra capacidad de crecimiento personal. Lo que hemos intentado en esta línea de tiempo es ser muy breves con los descubrimientos más importantes que se han realizado pues, a lo largo del tiempo en este modelo. Hay otros compañeros y quiero darle el paso igual a Sandrita que nos va a seguir explicando sobre la teoría. Muchas gracias. Ya, chicos, gracias.
A ver, a este grupo le va a hacer la pregunta el psicoanálisis. Magíster, buenas noches. ¿Cómo están, Compañeros, chicos? en base a lo que ustedes acaban de exponer, que indican que esta corriente humanista pues viene a hacer, a sacar los potenciales, lo que es la bondad, la empatía, la humildad de la persona en sí, ¿se puede decir que la religión se centra mucho dentro de esta corriente o se enmarca más dentro de lo que es la religión, como decía, buscando estos ámbitos existenciales? ¿Puedo contestar la pregunta, por favor? Ujú. No Gracias. netamente podría ser relacionado netamente solo a lo religioso, sino más bien este humanismo busca estudiar a la persona o comprender a la persona desde una forma holística, es decir, no simplemente separar, qué sé yo, lenguaje, cuerpo u otras características, sino más bien estudiar a la persona como un todo, es decir, cuerpo y espíritu, y más no relacionar hacia ciertas creencias que puede tener una persona. Claro que no se le va a juzgar, se le va a comprender, pero no netamente va a guiar o llevar a la persona que crea tal o cual cosa. Sí, sí. Muy bien, Perdón, chicos. profesor, perdón, profe, Y yo, o sea, la teoría humanista también tiene el énfasis en el libre albedrío. Entonces, cada persona humanista, desde su punto, puede particularmente resaltar ay, no, se me fue, sí, pero sí, tiene la posibilidad del libre albedrío, perdón, se me fue. ya. Y la última pregunta, chicos, del paradigma conductista, por favor. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta sería referente a cuál se consideraría la influencia del humanismo en la sociedad actual. Buenas noches, compañera. No sé si le comprendí bien la pregunta. ¿Me puede repetir? La influencia del humanismo en la sociedad actual, ¿cuál sería? Bueno, prácticamente el humanismo, según la historia que nos cuenta, más se basa pues en los pensamientos, en la historia de las personas. Entonces, como decía el compañero, la empatía, la interpersonalidad, la interacción del humano en las otras sociedades. Entonces, podríamos decir que si se mantiene o no se mantienen las tradiciones o no de un lado u otro, pues no ha cambiado hasta hoy día. Se mantiene esas preferencias del humano de hacer siempre, hacer el bien, como se dice. Esa es la parte humana, hacer lo que la persona cree en base a sus experiencias y a la empatía que tenemos hacia los demás. Entonces no podemos decir si se basa en una filosofía, digamos, colectiva o otro principio. Entonces, esta filosofía creo que no se va a perder, más bien se mantendría. Lo que cambiaría, yo pensaría más bien es en el tipo de estudio o en qué parte le estamos adjuntando, porque esa se enlaza en todas las filosofías que tenemos hasta el momento. Sí, sí, Ya. tomando la Por ahí. palabra de Pablito, incluso, verás, tomando al humanismo como una corriente filosófica y cultural, como él mismo lo menciona, te deja una huella muy profunda, diría yo, en la sociedad. Suponte en la valorización del ser humano, ¿ya? Porque se coloca en el centro de atención, lo cual promueve la dignidad, libertad y el desarrollo personal. También podríamos verle desde la educación y el conocimiento, por esa misma búsqueda del conocimiento, ¿no? Atribuido a la cultura, la ciencia, humanidades, el arte, la literatura.
Y en la iglesia y el Estado también tuvo una relación incluso. Sí influyó porque cuestionó a la autoridad dogmática y promovió la autonomía individual. Entonces, en estos puntos sí se puede ver que sí se mantiene dentro de la sociedad y es más, la ha marcado. Ya, muy bien chicos, gracias por las preguntas y por sus argumentaciones también. Ahora vamos a avanzar con la terapia o el paradigma cognitivista que ya me enviaron también su línea del tiempo. A ver chicos, aquí está. Empiecen por favor para poder avanzar todos. Neurociencia cognitiva, perdón. Buenas noches, magíster. Nosotros le hemos hecho la línea del tiempo de la neurociencia cognitiva. Su objetivo principal es comprender cómo los procesos neurales están relacionados con la cognición, incluyendo la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la toma de decisiones. Se centra en investigar las bases neurales de la mente y el comportamiento, utilizando una variedad de técnicas y enfoques, como tenemos la neuroimagen funcional, la estimulación cerebral no invasiva, la neuropsicología y la modelación conceptual. Vamos en este momento a indicarles la línea del tiempo con mi compañera Silvia. Ya chicas, muy bien. Dentro de nuestra línea de tiempo hemos destacado a las figuras claves de la neurociencia cognitiva, así como sus contribuciones. Tenemos que en el siglo XIX, Franz Joseph Gall desarrolló la frenología, una teoría que sugiere que diferentes funciones mentales están localizadas en áreas específicas del cerebro. En el siglo XX, entre los años 1920 y 1930, tenemos a Carl Lashley, quien investigó la relación entre la función cerebral y el comportamiento, buscando en vano la engrama o la ubicación física de la memoria. En los años 1940 a 1950, Donald Hebb propuso la teoría de que la formación de la memoria implica cambios en las fuerzas de las conexiones entre las neuronas conocidas como la ley de Hebb. Entre 1950 a 1960 tenemos a Noam Chomsky, quien cuestionó el enfoque del conductismo radical de Skinner, argumentando que el lenguaje no podía ser explicado únicamente mediante el condicionamiento. Entre los años 1960 a 1970, David Hubel y Thorsten Wiesel descubrieron las células simples y complejas en la corteza visual primaria, contribuyendo al entendimiento de la organización cortical y de la percepción visual. Entre los años de 1970 a 1980, Michael Gazzaniga y Roger Sperry realizaron investigaciones pioneras sobre el cerebro dividido, revelando la especialización hemisférica y la comunicación interhemisférica. Entre los años de 1980 hasta el presente, Eric Kandel, ganador del Premio Nobel por su trabajo sobre la base neural del aprendizaje y la memoria, especialmente en el sistema nervioso de los caracoles marinos. En el siglo XXI, desde el 2000 hasta el presente, los avances en técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional y las tomografías por emisión han sido más precisas sobre la actividad cortical durante las tareas cognitivas específicas. Y también queremos destacar las figuras actuales que incluyen a científicos como Daniel Kahneman, Antonio Damasio, Elizabeth Phillips y otros que han contribuido al entendimiento de la toma de decisiones, las emociones y la memoria desde una perspectiva neurocientífica. Ya, muy bien, chicas, gracias. Por favor, el paradigma conductista, que como ustedes vieron, justamente en base a tratar de encontrar más evidencia, Chomsky, más que todo relacionado al lenguaje, decía que no es suficiente lo que hace el conductismo, por eso él relacionaba que es necesario también estos procesos investigativos. A ver, una pregunta del paradigma conductista, por favor. Sí, ¿cómo se relaciona, si hablamos desde la neurociencia cognitiva, cómo se relaciona la plasticidad cerebral con los procesos cognitivos
yo qué sé, o los procesos del aprendizaje. ¿Cómo hay esa relación? Respondan, chicas de neurociencia cognitiva, las que no han participado. Buenas noches, Magíster. Yo creo que Fíjate, existen varios métodos, como lo dijo mi compañera. Yo creo que la investigación se da mediante, o la relación se da utilizando justamente esta variedad de técnicas que existen, como lo dijeron la neuroimagen, como es la resonancia magnética funcional, la termografía por emisión de positrones, la electrofisiología, la electroencefalografía también. Entonces, o sea, buscando justamente hacer una medición, aunque bueno, también añadiendo que justamente haciendo este tipo de mediciones sí se puede caer en el reduccionismo, ya que por más técnicas avanzadas que tengamos hasta el día de hoy, pues no pueden ser 100%, digamos, confiables. ya. Gracias, chicos. ¿Y el humanismo? Otra Magíster, para pregunta. aportar también Claro. a esa pregunta. Ah, La neuroplasticidad es un concepto para comprender cómo el cerebro se adapta a nuevas tareas, como el aprendizaje y las experiencias, y cómo éstas se adaptan y se reflejan a la cognición y comportamiento. Entonces, la neurociencia cognitiva nos va a ayudar junto con la neuroplasticidad a interpretar mejor estos avances en los que va teniendo el cerebro del niño, en este caso, si estamos hablando de un problema del desarrollo. ya, muy bien, Moni. Otra pregunta, por favor, desde el humanismo. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, desde las neurociencias podemos tomar la visión reduccionista y ecológica, ¿no? Como un todo para estudiarlas. Mi pregunta es, ¿cómo estas visiones que se presentan en las neurociencias se relacionan con la subjetividad? Respondan, por favor, chicos y chicas. Porfa, compa, ¿puedes repetir la pregunta para hacerla más clara? De mi parte no la entendí. Sí, sí. Mira, existe la visión reduccionista y ecológica, ¿no? Te explico. La reduccionista es cosificadora, ¿ya? Y la ecológica es sistémica. Entonces, se entiende que las neurociencias de estas visiones, tanto reduccionista y ecológica, están entrelazadas, ¿no? Para comprender profundamente lo que viene siendo la neurociencia como tal. Ahora, mi pregunta es cómo esta visión entrelazada se relaciona con la subjetividad, desde la parte humanista te hablo, ¿no? Bueno, la neurociencia cognitiva reconoce la complejidad y la multidimensionalidad de la experiencia humana. La comprensión de la subjetividad desde una perspectiva neurocientífica sigue siendo un área activa de investigación y debate en la actualidad. Ya, muy bien, chicos, muchas gracias. Por favor, aquí está ya compartida el cognitivismo.
Chicos del Buenas paradigma noches. cognitivista, por favor. Buenas noches. Sí, la corriente cognitivista, pues es importante recalcar que se especializa en el estudio de la cognición, es decir, los procesos que realiza la mente para obtener el conocimiento. Por ejemplo, como la memoria, la atención, la percepción, la resolución de problemas, el pensamiento y el lenguaje. Esta corriente tiene sus inicios con Jean Piaget. Es uno de los más reconocidos y principales autores que contribuyeron a este campo cognitivista a través de su teoría del desarrollo cognitivo, con su obra El nacimiento de la inteligencia del niño, que fue en 1936. Esta teoría, esta obra hizo que se sentaran las bases, ¿no?, de la teoría y marcó el hito para iniciar el estudio del desarrollo cognitivo infantil, sobre todo. Luego, desde el año 1950 a 1960, viene ya el surgimiento y los fundamentos del cognitivismo por parte de Jerome Bruckner, con sus ideas sobre el aprendizaje por descubrimientos y la construcción activa del conocimiento, que fueron fundamentales en el desarrollo del cognitivismo. También tenemos al autor Noam Chomsky. Su crítica al conductivismo y su teoría innata del lenguaje influyeron significativamente en el surgimiento de este cognitivismo. George Miller, también conocido por su trabajo en la memoria humana y la capacidad de procesamiento de la información, contribuyó a establecer el enfoque cognitivo en la psicología. En 1970 a 1980 tenemos la expansión y las aplicaciones del cognitivismo. Ahí tenemos a Aaron Beck, a Albert Bandura, a David Ausubel. Beck desarrolló la terapia cognitiva, una forma de terapia que se centra en identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos. Albert Bandura, también muy reconocido por su teoría del aprendizaje social, integró conceptos cognitivos y conductuales, influenciando la comprensión de la cognición en el contexto del comportamiento humano. David Ausubel, su teoría del aprendizaje significativo resaltó la importancia de la estructura en el contexto del proceso del aprendizaje. De 1990 hasta el presente, de los años 2000 para allá también, tenemos a Daniel Kahneman, a John Anderson, a Elin Langhaar también. Daniel recibió un premio Nobel de Economía en el 2002 por su trabajo en la economía conductual y teoría de la toma de decisiones, que ha tenido un gran impacto en la comprensión de los procesos cognitivos. John Anderson, con su teoría ACTR, ha contribuido al entendimiento de la cognición humana y la toma de decisiones. Y Ellen Langer, con su investigación sobre la conciencia y la psicología del mindfulness, ha explorado cómo los procesos cognitivos pueden influir en la percepción y en la expansión humana. En la actualidad también tenemos estudios realizados por Alison Gottlieb, que destaca su trabajo en el desarrollo cognitivo infantil y la teoría de la mente. Estos estudios arrojan luz sobre la comprensión de cómo los niños piensan y aprenden. Ya, muchas gracias, Heidi. A ver, el paradigma psicoanálisis, por favor, una pregunta para este paradigma cognitivista. ¿No, nadie? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Cristian. Yo tengo una pregunta.
A ver. De pronto podría el grupo citar un ejemplo de cómo se relaciona el paradigma cognitivista con cualquier otra de las corrientes que hemos hablado esta noche. ¿Con cuál de las corrientes que han hablado esta noche? Sí, con la que ustedes deseen, ¿cómo se relacionarían la corriente de ustedes, la cognitivista, con cualquier otra de las corrientes habladas del día de hoy? Dentro del cognitivismo y dentro de una de las corrientes humanistas que referían, tienen enfoques distintos, pero comparten ciertas similitudes en su interés por los procesos mentales y las experiencias humanas. Ya, muy También bien. la corriente que acaba de exponer, la neurociencia cognitiva, tiene mucha relación porque, bueno, ya la corriente de la neurociencia cognitiva, esta ya se centra en los mecanismos neurales, ¿no? Ya que están implicados, pero dentro de estos procesos psicológicos que caracterizan al cognitivismo, que son la atención, la memoria y el lenguaje. Entonces están como las dos ahí bien relacionadas. De igual Ya. manera, por ejemplo, desde la teoría humanista, propone un aprendizaje significativo y vivencial. Y el cognitivismo lo que hace es fortalecer todos estos aprendizajes. Ya, muy bien, chicas. Vamos a avanzar con el conductismo para poder alcanzar y que ustedes también puedan escuchar todas los paradigmas. Sigan, por favor, los chicos de este paradigma, chicas. Claro, Magíster. En el conductismo tenemos en sus inicios a un personaje importante que es Iván Pavlov, quien a través de su experimento con perros introdujo el término de el condicionamiento clásico. También tenemos a John Watson, donde aquí parte el nacimiento del conductismo como tal, que se basa en fijarse únicamente en el comportamiento observable, dejando de lado estados mentales internos. Por otro lado, en consolidación y expansión tenemos a Watson y a Thorndike, quienes desarrollan el conductismo metodológico. Y ya Skinner, quien introdujo el concepto de condicionamiento operante, diferenciándolo del clásico, ya que se centra más en las consecuencias que modifican la frecuencia del comportamiento. Continuando con la tercera etapa, Magíster, tenemos la maduración, la diversificación que ocurrió entre los años 1950 y 1980, donde el exponente Skinner pues, expande estas teorías y experimenta con palomas y ratas, lo que produce que se aplique el conductismo a diferentes campos, como por ejemplo la educación y la psicología clínica. También, como ya comentaron los compañeros anteriores, Bandura introdujo en esta misma etapa, ese mismo tiempo, el concepto del aprendizaje observacional con la teoría del aprendizaje social, lo que suponía en ese tiempo un avance significativo entre el conductismo al incluir estos modelos cognitivistas. Luego tenemos la siguiente etapa llamada crítica y evolución entre los años 1970 y 1980. Aunque el conductismo era muy influyente en ese tiempo, ya empezó a recibir ciertas críticas por su negación ante los procesos cognitivos internos del ser humano. Y también, bueno, ya surgió el cognitivismo, tuvo un fuerte impacto. El cognitivismo desafía la dominancia del conductismo, aunque las técnicas basadas en el conductismo, como el análisis conductual aplicado de Lava, siguen utilizándose ampliamente y actualmente. Gracias, Magíster. Muy bien. Buenas noches, Magíster, compañeros. Siguiendo con la línea del conductismo, voy a hablar de la consolidación de la terapia conductual, que es la terapia ABA, que es un análisis del comportamiento aplicado. Entonces, en la época del 2000 al 2010, esta terapia tomó mucha fuerza, a pesar de que anteriormente ya se venía practicando, pero en esta época es donde más se comenzó a aplicar y el APA ya le validó para que pueda ser utilizado. Ese es en el caso de la terapia. A continuación, mi compañero.
Y bueno, continuando con la línea del tiempo, desde el 2010 hasta, bueno, hasta nuestro presente, ya vienen los avances tecnológicos en el conductismo que básicamente es, bueno, que introducen aplicaciones y softwares en la aplicación de terapias, por ejemplo, en el comportamiento con niños con TEA y en otros trastornos como el TDAH. También ya vemos en la era digital que gracias a la teleterapia, bueno, que creo que todos lo conocemos como la terapia en línea, pues ya se viene dando esto también una evolución o un cambio, por así decirlo, de la terapia en la parte conductual. Esto también se va desde el 2020 con el COVID, la pandemia y todo lo que nos pasó. Entonces se adapta el conductismo a estos nuevos formatos, estos nuevos medios de dar una terapia diferente y pues, como digo, se va adaptando hasta nuestros tiempos, en donde va explorando principios conductistas para aplicarse nuevos aprendizajes, nuevos cambios de comportamiento, y también podemos ver ciertos juegos que también se dan a los niños con ciertos comportamientos para ayudarles en la terapia. Eso es lo que podemos ver hasta ahora. Y para ir terminando con nuestro compañero Ángel. Compañeros, buenas noches. Voy a hablarles acerca del impacto en paradigmas psicológicos, siendo uno de estos el foco en el comportamiento observable. Es una teoría que se centra en el estudio del comportamiento que puede ser medible, observable, haciendo hincapié en la influencia del entorno en la formación de conductas. De igual manera, tenemos el énfasis en el empirismo, que reforzó la importancia de la experimentación y la observación en la psicología, siendo las personas que promulgaron estas teorías en el conductismo clásico de Watson, que prácticamente se caracteriza por su énfasis en el condicionamiento clásico y la creencia de que el ambiente era el principal determinante para el comportamiento. De igual manera, el conductismo radical de Skinner, que se hizo énfasis en el refuerzo y el castigo como determinantes del comportamiento y su rechazo de la importancia de las variables internas como la cognición, que marcaron una ruptura significativa con las ideas anteriores. Las aplicaciones actuales podemos verlas en la educación, que se han creado técnicas de modificación de comportamiento basado en refuerzos positivos y negativos, que al momento ya son comunes, que están igual aplicados en la enseñanza, en el aprendizaje, especialmente en el diseño de programas de enseñanza, y también se utilizan para reforzar comportamientos deseables, extinguir comportamientos no deseados en entornos educativos. La terapia conductual, que de igual manera se basa en principios del conductismo para tratar una variedad de trastornos psicológicos o problemas de comportamiento, siendo el condicionamiento operante y la modificación de la conducta que utilizan para ayudar a personas a superar fobias, trastornos de ansiedad y trastornos de estado de ánimos, trastorno del espectro autista y otras condiciones. Y también el condicionamiento actualmente se lo utiliza en el ámbito empresarial, que sirve para entrenamiento y desarrollo organizacional, pues se utiliza para entrenar a empleados, mejorar el desempeño y fomentar comportamientos deseables en el lugar de trabajo. Los programas de capacitación suelen basarse en principios de refuerzos positivos y negativos para promover el aprendizaje y desarrollar habilidades. Eso es lo que podríamos hablar acerca del conductismo, magíster. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Muy bien esta línea del tiempo. A ver, los chicos de la neurociencia cognitiva, por favor, una pregunta para este grupo de conductismo. Buenas noches, magíster. Quería preguntarles, entonces, de acuerdo a lo que había mencionado, ¿es el conductismo adecuado para explicar la complejidad del comportamiento humano en la actualidad?
¿Cómo le va, compañera? Quisiera acotar algo allí. Como decimos, el conductismo se basa netamente en la conducta observable, entonces se deja de lado los procesos mentales internos. Por lo tanto, es como que no sería completamente que podría explicar el comportamiento humano como tal, según mi percepción. Ya, muy bien, chicos, muchas gracias. Y para finalizar el psicoanálisis, por favor. Magíster, buenas noches. ¿Cómo está, Marco? Continúe, por favor. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el paradigma del psicoanálisis. Como bien sabemos, pues el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Dice que de 1856 a 1939, pues este fue su creador y adoptó la teoría de la personalidad y el desarrollo del modelo de la mente. También dice que el psicoanálisis pues nace en Viena a finales del siglo XIX, cuando su fundador pues abandona la hipnosis para dedicarse a este tema ya netamente del psicoanálisis. Asimismo, pues se basa acerca de la interpretación de los sueños desde 1899 y Freud pues introduce su método para interpretar los sueños. En este caso, lo hace explorando el significado de los sueños en relación con los deseos inconscientes y los conflictos psicológicos. Posterior, pues, también tenemos las obras teóricas de la sexualidad, en donde, pues, se muestra en sus ensayos desde 1905 las ideas sobre el desarrollo psicosexual humano. Entre estos, pues, tenemos las etapas del desarrollo infantil, como es el oral, el anal, la fálica, etcétera. Asimismo, pues, la importancia central del libido en la psique humana. También tenemos un referente como es Carl Jung, que en 1865 a 1961, pues, fue un colaborador cercano de Freud, se distanció para desarrollar su propia teoría, lo que ocurrió en las primeras décadas del siglo XX. Fue, pues, un pionero de la psicología profunda y uno de los estudios de esta disciplina ampliamente leídos en el siglo XX, con un abordaje teórico y clínico, ya que este enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y de los productos, es decir, sus manifestaciones netamente culturales. Melanie Klein también pues tiene pues desde 1882 y 1960 una fantasía inconsciente entendida en aquella expresión de los deseos e instintos que existen al inicio de la vida. Estas fantasías son las que les dirigen la conducta del niño y pues pretenden comprender su actitud y el modo de actuar de estos menores. Mm. También dice pues que en 1870 a 1937 Adler consideraría pues que la teoría de Freud daba demasiada importancia al ámbito sexual. Además, pues al contrario de Freud, si bien lo inconsciente y el pasado con los importantes del ser humano es por sí mismo a ser activo con capacidad de crear y decidir. En el presente y no el resultado determinado por su pasado, es lo que manifestaba. También pues decimos que dentro del aquí y el ahora, este tipo de psicoanálisis se centra netamente teniendo al que yo consciente una gran importancia en el pensamiento de Adler y siendo el individuo consciente de sus posibilidades y limitaciones. Es por ello pues que se terminaría separándose del psicoanálisis tradicional y estableciendo la psicología individual. También, pues, tenemos que dentro del seguimiento de inferioridad, este tipo de psicoanálisis se centra más en el aquí y el ahora, teniendo el yo consciente de la gran importancia en el pensado. Ya eso ya está, ya le dije. Ya Sí, ven, no han entonces, resumido bien. es que Está eso es. repetida la información. En la actualidad, dice pues que el psicoanálisis es un método de investigación sólida, un método terapéutico valioso y un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas que nos permiten entender el psiquismo, su desarrollo, sus detenciones y regresiones. El psicoanálisis también pues nos permite entender este tipo
de llamado al compromiso del paciente, lo convoca a descubrir su propia verdad, sus deseos más profundos para desde allí poder buscar soluciones en su sufrimiento. El conocer estos aspectos, pues, nos posibilita una mayor libertad en las decisiones a tomar, sin estar abocando a la repetición que este inconsciente se impone. Y además, pues, el psicoanálisis actualmente sigue siendo tan útil y necesario como lo fue dentro de la época de Freud. Ya, a ver, una pregunta muy puntual y de igual manera la respuesta, el paradigma cognitivista, por favor, al psicoanálisis. Michael. Sí, mi pregunta más que todo era, por ejemplo, dentro del conductivismo, ¿cómo podríamos nosotros abordar temas, por ejemplo, que tengan que ver en esto de nosotros como que buscar dentro del paciente? O sea, porque lo que trataron de decir rato, que el conductismo se aleja a eso de indagar esto de las emociones o de las pulsaciones. Entonces, ¿cómo sería más que todo abordar estas partes de las pulsaciones o buscar dentro del paciente, dentro del conductivismo? Dentro del conductismo, el objeto de estudio no es ese, entonces ellos basan su análisis y su intervención únicamente en la conducta observable y no toman aspectos subjetivos, sino objetivos como lo que se puede ver, los refuerzos, los operantes, y a partir de eso ellos trabajan desde el análisis funcional de la conducta. Entonces ellos no van a hacer la aplicación a procesos subjetivos, ellos no hacen indagaciones en ese aspecto, únicamente en la conducta observable, Michael. Por eso les decía que cada enfoque, su objeto de estudio es diferente. En cambio, en psicoanálisis no se basan en conducta observable, sino en procesos internos, psíquicos, en procesos inconscientes y todos subjetivos. Y a partir de eso tratan de entender la dificultad y el comportamiento. Y por eso les decía que es importante que ustedes sepan desde qué paradigma van a entender, van a comprender esa conducta y a partir de eso también hacer la intervención. ¿Desde qué enfoque? Sí. Magíster, una pregunta. Dentro de este psicoanálisis, obviamente, dice que se enmarca mucho en el tema subjetivo, pero a la vez dice que tiene relación con el tiempo de tratamiento que conlleva la recuperación del paciente. En este aspecto, si nosotros hablamos que no es subjetivo, sino conductual más que todo, ¿cómo nosotros podemos entender que, de cierta manera, por qué se da demasiado tiempo dentro de la terapia psicológica? ¿Por qué lleva mucho tiempo esta terapia psicológica si es conductual y no es subjetiva? Porque dentro de las terapias que yo he asistido, obviamente, yo lo veo más como subjetivo que más que conductual. ¿Cuál terapia? ¿Conductual o psicoanálisis? Porque con las terapias conductuales no suelen tardarse mucho los psicólogos que No, utilizan esos enfoques, pero el psicoanálisis sí puede tardar años. dentro de psicoanálisis, exacto, por eso le... Como se encarga de estudiar procesos subjetivos, se tardan más los resultados, porque es como tratar de entender algo, por ejemplo, un sueño y qué significado tiene dentro de la persona, no en ese aspecto de que nosotros a veces vemos y en el internet si soñamos, no sé, ríos y todas esas cosas significa algo, no, sino en la individualidad de cada persona. Entonces, por eso es ampliamente esta teoría puesta en tela de juicio, porque se dedica a estudiar procesos que no se pueden medir, como por ejemplo un sueño, un proceso inconsciente. Entonces, se tarda mucho más tiempo en tratar de entender a la misma persona, al psicoanalista, esta raíz, como ellos tratan de entender la raíz del problema para poder entender la conducta. Es por eso que ellos siempre tratan de regresar, por ejemplo, a la infancia y a todos esos aspectos para poder entender ese comportamiento.
A diferencia de, en cambio, si yo utilizo el cognitivismo, yo voy a centrarme en cómo la persona percibe esa realidad, qué pensamientos, qué recuerdos tiene, y a partir de eso va haciendo como esos procesos de interpretación de la realidad, de lo que habíamos visto, que ese enfoque anterior que influye en cada uno de estos paradigmas también. Desde la epistemología, ¿no? De entender a través de la razón, por ejemplo, incluye mucho en esta parte del racionalismo al cognitivismo. Entonces, a partir de eso yo voy entendiendo es la diferencia dentro de cada uno de estos paradigmas, porque no se entiende igual desde el cognitivismo, desde el conductismo, desde la parte del psicoanálisis, son diferentes las maneras de entender, las técnicas que se utilizan también son diferentes. Gracias, Max. Ya, chicos, muchas gracias a ustedes. Por favor, Michael, les explica a sus compañeros que no se conectaron la dinámica de la tarea que hicimos hoy. Los chicos que ya pudieron exponer y responder las preguntas, suben el enlace de la presentación, pero ahí siempre cuando van a subir, les asoma para poner un texto, ponen las personas que participaron, ¿no? Si participaron, si se incluyeron dentro de la sala. Y suben solo eso, ya lo demás, yo ya tengo sus notas aquí y ya les califico. Pero las personas que no se conectaron a la clase, pues sí tienen que grabar esto y subir también el enlace. Eso, chicos, Ya, muchas Magister, gracias. una pregunta, por ejemplo, ¿tenemos que subir la actividad todos a la plataforma o solo las personas que no estuvieran presentes? Sí, todos tienen que subir. Ahorita los que presentaron solo el enlace de la línea del tiempo o la imagen o el PDF, lo que ustedes consideren, pero todos deben subir. Ya, Magister, muchas gracias. Ya les paso la información a los demás compañeros. Ya, chicos, muchas gracias. Perdón por pasarme. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, Magister. Hasta luego.